Hola chicos, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver el tema de espectroscopía infrarroja, que es el siguiente tema del tercer parcial. Lo voy a dividir en dos partes. En esta parte solo va a ser la parte teórica de qué es la técnica y en la siguiente parte vamos a ver cómo se elucidan los espectros, ¿ok? Entonces lo importante que me interesa en esta sección, en esta presentación de PowerPoint, es que entiendan cómo es que se da la espectroscopía de infrarroja y para qué me sirve. Comenzando, nosotros recordamos que en el primer parcial nosotros vimos el espectro electromagnético y nosotros ya vimos en primero y segundo parcial que podemos aplicar en el análisis instrumental algunas zonas del espectro electromagnético. Por ejemplo, ya vimos la técnica de visible cuando hicimos en parte presencial prácticas con soluciones coloreadas y ya vimos también la parte ultravioleta que sigue la ley de Lambert-Beer, si recuerdan, tanto visible como ultravioleta. La única diferencia es que en visible nosotros teníamos soluciones coloreadas que nuestros ojos podían observar y en ultravioleta no presentaban color. Sin embargo, en ambos casos podíamos medir su concentración con la ley de Lambert-Beer o con curvas de calibración a través de la cantidad de radiación que absorbían, o sea, su absorbancia. En el caso de la radiación por infrarrojo, vamos a tomar justamente esta región del espectro electromagnético, ¿sí? Y esta parte del espectro electromagnético se extiende desde 0.8 hasta 1000 milímetros, que es de la longitud de onda, que representábamos con la letra lambda, y esta corresponde a un número de onda comprendido entre 12.800 y 10 centímetros a la menos 1. Ojo, longitud de onda es lambda, ¿sí? Y es en unidades de longitud, centímetros, nanómetros, mientras que el número de onda se denota con la letra griega mu y es 1 sobre centímetro o centímetro a la menos 1, ¿sí? Y estas son inversas, es decir, la longitud de onda es la inversa del número de onda. En espectroscopía infrarrojo nosotros vamos a utilizar la inversa de la longitud de onda, que es el número de onda. Sí, entonces cuando nosotros veamos esa letra, sabremos que está representando la inversa de la longitud de onda, que es el número de onda. La región del infrarrojo va a estar dividida en tres regiones, que son el infrarrojo cercano, el infrarrojo fundamental o infrarrojo medio y el infrarrojo. Y en la siguiente imagen vamos a ver cómo están divididos, ¿sí? ¿Por qué está señalada el infrarrojo medio? Porque la región de importancia analítica en la espectroscopía de infrarrojo es la región fundamental o medio, ¿sí? Es decir, que es la región que vamos a utilizar en esta técnica. La mayoría de los materiales orgánicos e inorgánicos demuestran absorción en el espectro y es originado por el alargamiento vibracional y la flexión dentro de la molécula. Si se fijan, en la imagen vemos que hay una molécula que se está moviendo. Esto es lo que ocurre en el universo. Todas las moléculas siempre se encuentran en constante movimiento. ¿Sí? El espectro infrarrojo es una de las propiedades más características de un compuesto, ya que no existen dos espectros iguales para dos compuestos diferentes. Es como una huella dactilar. ¿Qué significa esto? Que estas vibraciones que ocurren dentro de la molécula son lo que nosotros vamos a tomar en el caso del espectro de infrarrojo y vamos a ver que la radiación infrarroja sobre las moléculas causa diferencias en las vibraciones y estas diferencias en las vibraciones van a mostrarse en un espectro de infrarrojo. Todas las moléculas tienen un espectro de infrarrojo único. ¿Qué significa? Que es como la huella dactilar. Si se fijan en el ser humano, la huella dactilar es la que nos distingue a cada quien y nos hace únicos. También a las moléculas, el espectro de infrarrojo
los hace únicos, es decir, cada molécula va a tener su propio espectro de infrarrojo y por eso se le denomina que es como la huella dactilar de los compuestos. ¿Qué sucede entonces en la espectroscopía de infrarrojo? Si se fijan en la espectroscopía de infrarrojo, hay una imagen, que es la que tengo señalada con negro, en donde puedo observar una molécula que se encuentra en movimiento. Esto es lo que ocurre en la vida real. Y cada movimiento o vibración que está ocurriendo y que cambia debido a la radiación infrarroja, el equipo de infrarrojo lo va a detectar, lo va a convertir en una señal que es una banda. ¿Sí? Lo que vemos aquí, estos picos que nosotros vemos aquí, se le denominan bandas de vibración. Y cada banda va a representar un movimiento que está haciendo la molécula. ¿Cuáles movimientos pueden existir? Pueden existir dos tipos de movimientos: flexión, tensión y flexión o torsión, ¿sí? Entonces, si se fijan, podemos tener varios movimientos. Tenemos la imagen, el movimiento 1 y 2 son estiramientos de tensión simétrico y asimétrico, y los X, Y y Z son movimientos de torsión o flexión, ¿sí? Es decir que así como vemos a la molécula de la imagen, a este ciclohexano moviéndose, entonces cada molécula puede tener distintos tipos de vibraciones, es decir, no solo vibra de un solo tipo, puedo tener vibraciones de tensión, simétricas, asimétricas, o puedo tener diferentes tipos de torsión o flexión. Y cada vibración va a representarse en forma de una banda. Yo no lo puedo ver, mis ojos no me permiten ver a nivel molecular, pero el equipo detecta ese movimiento debido a la radiación infrarroja y lo genera en forma de una banda, como lo vimos en la pantalla. ¿Ok? Como nota, no van a vibrar aquellos grupos funcionales con momento dipolar permanente, como el CO2, el nitrógeno diatómico y el hidrógeno diatómico o gas. Tampoco van a vibrar en este caso los compuestos inorgánicos, excepto si se encuentran unidos a un compuesto orgánico, por lo cual la espectroscopía infrarroja se especializa únicamente en encontrar las vibraciones de grupos funcionales orgánicos, ¿sí? Entonces no vamos a poder determinar nada más que estructuras orgánicas. ¿Quiénes son las estructuras orgánicas? Son aquellas que tienen el chon, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Todos si tienen estos elementos, entonces los contemplamos como estructuras orgánicas. ¿Qué producen las vibraciones y cómo puedo verlas? La radiación infrarroja sobre las moléculas de los compuestos analizados provoca las vibraciones que se mencionaron anteriormente y que nosotros pudimos ver en la imagen cómo comenzaba a vibrar una molécula debido a la radiación infrarroja. Cada grupo funcional vibrará de una forma distinta y también va a generar una señal o banda distinta, por lo que en el infrarrojo vamos a analizar la molécula de acuerdo a la presencia de sus grupos funcionales. El equipo de infrarrojo es el encargado de transformar la señal de vibración originada por cada grupo funcional en un espectro con bandas que va a abarcar desde 4000 hasta 400 centímetros a la -1 aproximadamente. En cada región de este espectro aparecerá una banda correspondiente a cada grupo funcional. Si un grupo funcional presenta más de una vibración distinta, entonces va a también presentar distintas bandas. ¿Ok? ¿Qué son los grupos funcionales? Para recordarles en orgánica, los grupos funcionales son compuestos orgánicos que nosotros tenemos ya en tablitas. Por ejemplo, el OH es un grupo funcional, los alcanos son grupos funcionales, los alquenos, los alquinos. ¿Sí? Los grupos carbonilo, los grupos derivados del benceno. Eso es algo que ustedes seguramente están viendo en química orgánica y en este caso va a ser muy importante que utilicen
sus apuntes de química orgánica para conocer cuáles son los grupos funcionales, porque eso lo tienen que ver en su materia y sé que seguramente lo están viendo con su profesora. ¿Qué información entonces nos da la espectroscopía de infrarrojo? La espectroscopía infrarroja tiene su aplicación más inmediata en el análisis cualitativo. Recordamos que cuando hablo de un análisis cualitativo, hablo de identificar, es decir, no cuantificar, no saber cuánto tengo, sino qué moléculas tengo o qué tipo de moléculas tengo. En la zona del espectro de infrarrojo, con longitudes de onda entre 4000 a 1300, se suelen observar bandas de absorción provocadas por las vibraciones únicamente entre dos átomos de la molécula. Estas vibraciones derivan de los grupos que contienen hidrógenos o de dobles o triples enlaces, ¿ok? Es decir, que de 4000 a 1300 probablemente encontremos los dobles y triples enlaces. Y en la zona del espectro electromagnético, entre 1300 y 400 centímetros a la menos 1, la asignación va a ser distinta y vamos a encontrar otros tipos de enlaces. Esta zona se le llama la zona de huella dactilar y en ella podemos encontrar algunos enlaces como carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-carbono, etc. ¿Sí? En la parte de abajo vemos cómo es un espectro de infrarrojo. Si se fijan, el espectro en pequeñito que nosotros vemos tiene picos y en cada pico se está representando un tipo de vibración. ¿Sí? Por ejemplo, se ve en pequeñito, pero ahorita voy a explicarles un poquito más a detalle ese espectro en una siguiente diapositiva. Pero deben de saber que cada banda pertenece a un grupo funcional y que ese grupo funcional pertenece a la molécula que yo estoy analizando. ¿Cómo ubico entonces los grupos funcionales en un espectro de infrarrojo? No es por adivinar, ni tienes que aprenderte nada. Afortunadamente en espectroscopía de infrarrojo, tú puedes utilizar la información que ya se encuentra en ciertas tablas para que sepas de qué grupo funcional se trata de acuerdo a la región en la que se encuentran, ¿sí? Existen en la bibliografía una gran variedad de tablas de asignación de bandas o picos con el propósito de facilitar la explicación de un espectro de infrarrojo. Las hay organizadas por compuestos o por grupos de familias químicas o grupos funcionales. A continuación, un ejemplo para familias de compuestos que tienen oxígeno en su estructura y que absorben radiación infrarroja. Si se fijan, aquí dice, si en el número de onda es 3600, el grupo funcional que voy a encontrar es el OH. Si es en 1300 a 1000, pues voy a encontrar carbono-oxígeno. Si es en 1100, voy a encontrarlo carbono, oxígeno, carbono. Si es 1700, carbono doble enlace oxígeno, etcétera, etcétera. Esta elucidación la vamos a ver más adelante y vamos a aprender cómo asignar cada señal de un grupo funcional de la molécula. Lo que tenemos ya en este caso son ejemplos de espectros de infrarrojo con sus asignaciones, ¿sí? Que es el mismo que se presentó en una diapositiva anterior, pero en grande. Si se fijan, yo coloqué en mi equipo esta estructura, que es el 1-hexino, y las vibraciones que presentaron cada grupo funcional y cada unión o enlace se presentan. Por ejemplo, esta pertenece al alquino, esta pertenece a un carbono hidrógeno del alcano, esta también pertenece al alquino, esta al alcano y finalmente esta también pertenece al alquino. ¿Qué significa esto? Que con la radiación infrarroja las moléculas tienen distintas vibraciones y cada vibración distinta se puede presentar en forma de una banda y cada banda pues se presenta como consecuencia justamente de estas vibraciones. Aquí tenemos otro espectro de infrarrojo, en este caso dice que es un ácido propiónico y este ácido propiónico me da las siguientes señales como el OH del ácido propiónico, como el carbono doble enlace oxígeno. Aquí tengo otra estructura, si se fijan, cada pico me representa un grupo funcional. Y
Y finalmente, ¿qué aplicaciones tengo en alimentos? Pues en alimentos me ayuda a identificar compuestos presentes dentro de los alimentos. Por ejemplo, el espectro de infrarrojo que vemos en la pantalla corresponde al espectro de infrarrojo de la miel. ¿Qué contiene la miel? Pues en este caso los azúcares que contiene la miel y el agua que contiene la miel, los grupos funcionales de los azúcares, pues se encuentran representados en el espectro de infrarrojo. En este caso es el espectro infrarrojo de la carne. ¿De qué específicamente? Pues los grupos funcionales de las proteínas que contiene la carne se encuentran representados en el espectro de infrarrojo, es decir, que se colocó una pequeña muestra en el espectro y entonces las vibraciones que generan las proteínas de la carne formaron el espectro de infrarrojo, ¿sí? En la próxima semana vamos a ver cómo elucidar un espectro de infrarrojo, pero para este video necesitamos ver la introducción de infrarrojo y cómo es que es un espectro de infrarrojo, que en este caso el eje X de un espectro de infrarrojo siempre es el número de onda y el eje Y siempre es absorbancia o porcentaje de transmitancia, ¿sí? Para que lo tengamos en entendido. Esto sería todo por este video de introducción a la espectroscopía de infrarroja y de acuerdo a este video pues hay que realizar la actividad que conlleva. Muchas gracias.